¿Te parece? Bueno, siguen ahí 700 personas conectadas, así que estamos muy contentos. Tenemos sus preguntas, se las vamos a ir pasando a Fede cuando cierre este segundo bloque para poder responder de todo. Vamos a ir eligiendo algunas, así que espero que nos entiendan, si no nos llegamos con todo, pero muchas gracias por estar conectados y participar. Adelante, Fede, con tu presentación. Bueno, retomamos. Vamos a ir un poquito para atrás, solo una diapositiva. Habíamos dicho que la siguiente familia que íbamos a ver eran los guantes sintéticos. Tenemos entonces distintas sustancias que las conforman y hablamos de que una característica general de esta familia es que puede tener o no tener un soporte textil y que al tenerlo se mejoran ciertas características tanto de resistencias mecánicas, que ahora vamos a ver lo importante que también es combinar esta resistencia mecánica con la resistencia a los químicos, vamos a hablar un poquito de eso, y también el factor ergonómico al absorber la humedad del cuerpo. Podemos tener entonces un guante de neopren, acá vemos que protege, como vimos, como para ir metiendo ejemplos y hacer un poco de ayuda a incorporar estos conceptos, un Erlenmeyer en el pictograma que hace referencia a que tiene resistencia química. ¿A qué familias? A metanol y ácido sulfúrico. ¿Protege solo contra metanol? No. ¿Protege solo contra ácido sulfúrico? No. Protege contra alcoholes y contra ácidos inorgánicos. Entonces, sea cual sea el químico con el que estén trabajando, si pertenece a esa familia, va a estar cubierta la protección. Y vemos que al lado tiene la clase, que habíamos dicho era cuánto tiempo tarda en pasar esa sustancia en el interior. Este guante no tiene un soporte textil y tiene unos niveles de protección que estamos viendo acá, que son 3-1, 2-1. Abrasión, corte, desgarro y punción. Pasamos a un guante que este es mix neopren, tiene un porcentaje de látex. Pasamos a un guante 100% neopren con un floqueado. El floqueado tiene una pequeña capa de una pelusa de algodón que lo que hace es absorber parte de la humedad. Entonces, sin llegar a tener un soporte textil, lo cual sería aumentar también el espesor del guante y hacer una capa más gruesa, por ende, como habíamos dicho, va a tener una resistencia mecánica mayor, aparte de que la combinación de un polímero con un textil suma, esa combinación no es una resistencia aún mayor. Entonces, esta no llega a tener un soporte textil, pero absorbe la humedad por ese floqueado que tiene. Entonces, los guantes floqueados absorben parte de esa humedad. Son un poco más confortables que los que no tienen ese proceso. Y vemos que en este caso hay otras familias asociadas a la resistencia química. Eso es porque en este caso es 100% neopren. Entonces suma, aparte de la resistencia que tenía al metanol y a los alcoholes, vamos a hablar bien, y a los ácidos inorgánicos, suma la protección a las bases, ¿sí? Como en este caso estamos viendo que es el hidróxido de sodio. Y en este caso es clase 6, que es la máxima. Y vemos que ya tiene una resistencia mecánica distinta. Habíamos pasado de un 3-1-2-1 a un 3-1-3-1. Eso es porque el guante es distinto, ¿sí? Y tengo que saber reconocer esas protecciones. Este guante tiene una resistencia al desgarro mayor. Y va a ser muy importante eso en un guante con protección química. Porque como habíamos visto al principio, para tener una resistencia química, primero que todo el guante tiene que ser estanco, ¿sí? Entonces, para que no se pierda esa estanqueidad, no se tiene que ni rasgar ni perforar. Esos dos niveles, el de rasgado, el de desgarro y el de punción, son niveles que son importantes para la resistencia química, ¿sí? Un guante con resistencia química con esos niveles superiores, si hay una interacción en un ambiente donde puedas darse ese desgarro, ese pinchazo por piezas metálicas, por manipular herramientas, va a hacer que no se pierda esa condición de estanqueidad, donde ahora ya no me importa si perdí la estanqueidad, no me importa la permeación, porque tengo un agujero macroscópico, tengo una perforación por la cual la sustancia va a pasar y no voy a tener esa protección química. Entonces vemos cómo esa combinación de los riesgos mecánicos es muy importante
a la hora también de seleccionar un guante con resistencia química. Y ya por último pasamos a un guante con soporte textil, donde ya vemos que la resistencia al desgarro es 4, la resistencia a la punción es 2. Estamos hablando de una mejor resistencia mecánica que nos va a dar, en un entorno donde la requiera, menos riesgo de que se pierda esa estanqueidad. Obviamente con su protección química que va a estar asociada al producto. Pero también tenemos guantes que están confeccionados de polímero que no tienen resistencia mecánica, que no tienen resistencia química. Entonces hay que saber identificarlo. En este caso tenemos un guante que también es de neoprene, que tiene su protección anti-shock, o sea, es un guante con riesgos mecánicos, pero no tiene una protección química, no tiene en esa marcación un Erlenmeyer, el símbolo de resistencia química, con las familias de los químicos con los que te protege. Entonces, estamos hablando de un guante que, si bien es sintético, es 100% para riesgos mecánicos. Y así podemos continuar con distintas familias. Por ejemplo, los guantes de acrilonitrilo, que son, dentro de lo que es la industria química, uno de los más utilizados, es un caballito de batalla, porque protege básicamente con lo más habitual encontrarse en la industria química, que son los hidrocarburos, el hidróxido de sodio, que serían las bases, y los ácidos inorgánicos. Entonces tenemos acá un guante que parece funcionar bastante bien para todos los entornos, pero no para todos. Por eso es muy importante identificar esas sustancias con las que se trabaja para poder elegir el más correcto. En este caso, vamos a hablar un poquito más. Hay distintos tipos de productos, como habíamos dicho, que era el otro punto a tener en cuenta cuando seleccionábamos un guante. ¿Y por qué tendría que tener en cuenta el producto? Bueno, resulta ser que hay distintas industrias donde al producto hay que cuidarlo. Uno de ellos, por ejemplo, es la alimenticia. Cuando tenemos la industria alimenticia, nosotros tenemos que asegurar que ese producto que va a llegar a un consumidor y lo va a ingerir, no va a tener nada fuera de lo que se indica en el envase, que son los ingredientes que se utilizaron para confeccionar ese alimento. Entonces ahí tenemos a alguien que está manipulando ese alimento en el proceso de fabricación, ¿sí? Y para eso existen guantes que tienen que cumplir con ciertas normas. Por ejemplo, en este caso, para un guante de uso alimenticio, podríamos hablar de que tiene que cumplir con ANMAT, con el SENASA. Tenemos un guante que no tiene que dejar en el producto ninguna sustancia, ¿sí?, de las que conforman el guante. Y por eso tenemos que tener en cuenta que para ese producto tengo que elegir un elemento de protección personal, que en este caso va a ser un guante, que esté indicado para ese uso, ¿sí? Entonces ahí vemos un claro ejemplo de cómo el producto termina influyendo en la selección del elemento de protección personal. Otro caso sería en el caso de la tecnología. Si nosotros tenemos que trabajar en un ambiente estéril, donde no tengamos que contaminar con ningún material, vamos a tener que buscar justamente un guante que no deje pelusa, ¿sí? No tendríamos que ir a algo relacionado con ANMAT, pero sí un material que no se vaya deshaciendo. Cuando trabajamos con electrónica, no tenemos que generar estática, hay ambientes en los que no hay que generar estática, también vamos a necesitar un guante que cumpla con esas cualidades de antiestático. Entonces ahí vemos de vuelta cómo ese producto termina influyendo en el elemento de protección personal que vamos a elegir, en este guante que vamos a seleccionar. Y este es un caso. Los acrilonitrilo, si bien hay algunos que cumplen con la norma o no, tenemos que verificar que cumplan con esa norma para alimenticios. Dentro de los que cumplen vamos a ver particularmente que son de un calor específico, son azules o celestes, ¿sí? Y eso es básicamente porque son el color menos habitual en todo lo que ingerimos. Entonces, si el guante llegase a romperse y quedara en la línea de producción, sería mucho más fácil identificarlo y sacarlo de la línea de producción o identificarlo y ver dónde estuvo la falla para que no llegue al consumidor. Entre otros aspectos que tiene que cumplir, normas específicas para poder ser de uso alimenticio. Tenemos guantes de nitrilo también, que en este caso no cumplen con normas de protección química.
Una cualidad básica del nitrilo es que es resistente a los hidrocarburos, ¿sí? Pero que cumpla con eso, que esté confeccionado en nitrilo y que el nitrilo resista contra los hidrocarburos, no quiere decir que alguien haya hecho los ensayos para verificar cuál es su resistencia a esos hidrocarburos o cualquier sustancia que uno esté tratando de protegerse con ese guante. Entonces, en el mismo caso que el anterior, con el neopren, acá tenemos un guante que está confeccionado con nitrilo, un guante sintético que no tiene una resistencia química. Una cualidad también del nitrilo es su gran resistencia a la abrasión. Los guantes de nitrilo tienen una resistencia a la abrasión muy alta, entonces en entornos abrasivos o de movimientos repetitivos, cíclicos, vamos a tratar de buscar un guante que tenga esto, que sea de nitrilo, porque nos va a dar ese beneficio de que no se desgaste el guante y que nos quede la mano descubierta por el uso repetitivo. Acá tenemos otro ejemplo, ya combinando resistencia contra anti-shock de guantes de nitrilo. Incluso hay versiones, como es el caso este, que los niveles de protección son lo suficientemente elevados como para combinar una resistencia al corte, una gran resistencia a la abrasión dada por el nitrilo que tiene el recubrimiento, el tejido del cual está hecho el guante es un material que es resistente al corte, y tenemos un refuerzo en el dorso que es anti-shock. Entonces acá combinamos distintos grados de protección, distintos riesgos estamos cubriendo, pero vemos cómo nunca vamos a llegar a cubrir todos. Este guante no tiene una resistencia química. Es muy difícil conseguir un guante que cubra contra todos los riesgos. Y si lo hiciese, tendríamos que también pensar en los factores ergonómicos, como veníamos viendo. Dentro de la familia del nitrilo, vamos a ver los guantes descartables. Y acá tenemos una particularidad más. Es un guante de nitrilo, es estanco, pero no tiene resistencia a los químicos. Solo es estanco, ¿sí? Entonces, podemos decir, era un requisito el hecho de ser estanco, pero eso no quiere decir que tenga una resistencia. Volvemos a lo mismo. Nadie hizo las pruebas para ver cuál es la resistencia. Y de hecho, si la hacemos, nos va a dar muy baja, porque los guantes descartables son de un espesor muy bajo. Entonces, el tiempo de permeazón va a ser menor que los 10 minutos que es el necesario para la clase 1. Por ende, no va a ser resistente a ninguna familia de químicos. Sí, nos va a servir contra salpicaduras y demás. E incluso hay algunos de estos guantes descartables que pueden venir certificados contra microorganismos, ¿sí? También tenemos de este tipo de guantes que van a encontrar en el mercado que pueden llegar a cumplir con normas de esterilidad y van a ser los guantes de cirugía. Pero eso va a depender de las normas que estén verificadas en ese guante, ¿sí? No todos van a ser con la misma norma. Por eso, cuando hablamos de guante descartable de nitrilo, en realidad tenemos que ver bien cuáles son las normas que tiene certificadas ese guante. No son todos lo mismo. Tenemos que ver para qué uso lo vamos a dar, porque si no por ahí vamos a terminar usando un guante que es para cirugía, para un uso que no lo requiere, y obviamente vamos a desperdiciar recursos que podríamos utilizar de otra manera para proteger al personal o a la persona que va a hacer la tarea. Y acá tenemos entonces un primer ejemplo que se me ocurre, que es de lo cotidiano, que es un guante que se utiliza mucho en lo que son las estaciones de servicio, para el playero que está cargando combustible, siendo que es un guante que acabamos de decir que no tiene resistencia a ninguno de los químicos. Entonces, el uso correcto, si fuese en una estación de servicio, sería usarlo y descartarlo. Algo que hay opciones, quizás, que son más incluso económicas si se estudia bien, utilizar un guante de acrilonitrilo, que a menos que haya un accidente y se manche la persona con el químico, no va a tener ningún tipo de interacción y no se va a degradar y va a durar mucho más en el tiempo que un guante descartable que lo voy a tener que desechar en cada una de las operaciones que haga. Entonces, si bien aparte no tiene esa protección, habría opciones más económicas si se lo estudia bien, si se empieza a conocer un poco de
de los tiempos, como dijimos, cuánto tiempo va a estar la persona haciendo eso, cuántas veces va a hacer esa acción, cuántos guantes van a terminar usando. Entonces, ahí empezamos a ver cómo también el tiempo y las normas empiezan a combinar para darnos cuál sería el más indicado para la tarea. Es un ejemplo de entre tantos. Puse este nomás porque se me ocurrió. Y después tenemos los guantes de látex. El más común es el guante de látex doméstico. Y acá partimos de algo de la norma de riesgos mecánicos. Puede haber guantes que cumplan con la norma básica, ¿sí? Que tenga su instrucción, su inocuidad, cumpla con los talles, con la destreza, y que no tenga ningún otro riesgo más cubierto. Estos son guantes de riesgo mínimo, ¿sí? Como puede ser un guante doméstico, ¿sí? Un guante que no necesito nada más que me cubra del agua mientras estoy lavando los platos, mientras estoy limpiando mi casa. No necesito ninguna protección adicional. Entonces, puedo seleccionar un guante con riesgo mínimo. Después tenemos guantes de látex que sí tienen resistencia mecánica, pero no tienen resistencia química, como veníamos viendo. Y una particularidad importante del látex es que, a diferencia del nitrilo, o del NBR, como se lo conoce, no tiene resistencia a los hidrocarburos. De hecho, se deteriora por contacto con los hidrocarburos. O sea que no va a ser un guante adecuado para trabajo con piezas engrasadas, con piezas aceitadas, de mantenimiento en ese tipo de entornos, porque se va a degradar, ¿sí? Y va a perder toda resistencia mecánica, y se va a degradar rápidamente, ¿sí? Se va a hinchar, lo va a absorber, ¿sí? Es algo que le pasa al látex, y se empieza a deteriorar muy rápidamente. Entonces, es algo a tener en cuenta. Y otro punto a tener en cuenta es que el látex tiene una particularidad, es que hay algunas de las personas que son alérgicas. Por eso es que también existen guantes descartables de látex como de nitrilo, porque tenemos que tener en cuenta que las personas que son alérgicas también necesitan ser atendidas en médico, y tienen que haber una manera de que puedan intervenirlas. Entonces se crean los guantes descartables de inspección o de cirugía de nitrilo. ¿A qué es alérgica en realidad una persona al látex? A las proteínas, porque el látex es natural, se extrae de la savia de un árbol, y luego se utiliza para hacer este tipo de guantes. Esas proteínas que tiene esa savia, ese látex, es a lo que las personas somos alérgicas. Algunas de ellas son alérgicas, con distintos grados de tolerancia o no, y por eso también es un factor a tener en cuenta a la hora de seleccionar un elemento de protección personal, ¿sí? El usuario en este caso. Y bueno, distintos tipos de guantes de látex. Otro elemento con el cual se suele confeccionar guantes es el PVC. El PVC, que tiene su combinación con distintos tipos de bases textiles, tiene resistencia mecánicas muy altas. Incluso si está bien trabajado, vamos a poder encontrar algunos que sean resistentes a los cambios de temperatura, por ende va a ser apto para generar un guante con la combinación de un textil que sea apto para bajas temperaturas. Esto es un guante típico para tareas mecánicas, ¿sí? Y vemos que, si bien tiene ciertas resistencias a los químicos, hay que buscar alguno que esté certificado. Estos ejemplos que vemos acá son solamente de riesgo mecánico. Hay guantes de PVC que son resistentes a los químicos, van a tener familias diferentes a las cuales van a resistir, y yo tengo que fijarme en ese pictograma cuál es la familia que yo necesito según el entorno en el que estoy trabajando. Acá vemos uno de los ejemplos, que es un guante forrado en PVC, donde ya la confección, el forro interior, hace que sea aislante a las bajas temperaturas. Y esto va a estar reflejado en una norma para ver ese grado de resistencia al frío. Y ya pasando a guantes específicos, tenemos guantes criogénicos. Estos generalmente están hechos o de silicona, o de PVC, o de silicona o de PU, que son sustancias que se pueden utilizar para confeccionar esto, que no se quiebran a las bajas ni a altas temperaturas. Y es muy importante en estos guantes el forro interior. Esto es lo que termina ayudando al aislante térmico.
Nosotros tenemos la posibilidad de usar distintos tipos de aislantes que van a ser el material, pero aparte de cómo esté confeccionado ese material va a ser muy importante, porque uno de los mejores aislantes que tenemos es el aire. Si nosotros logramos con ese forro interior generar pequeñas burbujas o pequeños lugares donde se acumule aire, por ejemplo, haciendo un felpado del interior, vamos a lograr tener aire, una capa de aire entre la persona y el guante, que después va a estar en contacto con el material que va a estar a baja temperatura. Entonces de esta manera hacemos que el tiempo de traspaso, porque obviamente a tiempo infinito la temperatura en el exterior va a terminar siendo igual que en el interior, vamos a hacer que pueda trabajarse en un entorno de bajas temperaturas por un tiempo más elevado. Y los guantes de silicona, este es un guante de ejemplo, es un guante de silicona con obviamente un forro muy específico en el interior. Aparte tiene la combinación de resistencia a las altas, a las bajas temperaturas, a los hidrocarburos, a las bases. Acá vemos un ejemplo de combinación de resistencias y cada una va a tener un pictograma asociado que nos va a servir para saber cuáles son los riesgos con los que cubrimos. Y así terminaríamos con la familia de guantes sintéticos. Hay una familia más, que es la familia de guantes tejidos, que evolucionó mucho en el último tiempo. Los tejidos han evolucionado muchísimo. Tenemos guantes que pueden estar confeccionados tejidos con hilos de acero, con aramida, algodón, poliéster, HDPE, que es un poliéster de alta densidad molecular. Tenemos otro tipo de hilados como son el acrílico, y cada uno va a tener una cualidad diferente. Y ahora nos vamos a enfocar en ver cómo los materiales y la manera de trabajarlos dan distintas cualidades que podemos tener en cuenta a la hora de seleccionar un guante. Acabamos de mencionar una cantidad muy importante de materiales distintos, ¿sí? Por ejemplo, hablamos de hilo de acero, de HDPE. Esos son dos materiales que tienen resistencia muy alta al corte. Entonces se van a confeccionar bases textiles que sean resistentes al corte. Cuando buscamos algo que sea confortable, ¿sí?, que absorba la humedad, nos podemos ir a algo como es el algodón, ¿sí? Vamos a sacrificar resistencia mecánica y vamos a ganar confort. Ahí tenemos la importancia del algodón. Pero aparte, el algodón va a tener aire. Y depende de cómo se trabaje, va a servirnos de una capa aislante. Entonces se puede utilizar tanto como un forro interior para otro guante, o se puede utilizar como un guante para trabajo a ciertas temperaturas. Lo mismo va a pasar con el aramida. El aramida, o Kevlar, es un hilado con mucha resistencia, pero aparte es resistente a las altas temperaturas. Entonces específicamente se va a utilizar para la protección contra altas temperaturas en lo que es guantes tejidos. Un ejemplo de resistencia a las bajas temperaturas se va a dar con un guante que esté confeccionado en un hilado de acrílico. El acrílico es un reemplazo sintético de la lana, mucho más económico, y nos permite felpar el textil que hagamos con ese hilado. Nosotros podemos, mediante unos rodillos que son de acero inoxidable, sacarle felpa, generar un volumen y de vuelta al mismo principio, retener aire para hacerlo aislante. Entonces vamos a poder confeccionar guantes que sean aptos para bajas temperaturas en este caso. Entonces los materiales están influyendo en cómo van a darnos distintas resistencias al guante final. Estamos hablando de guantes tejidos y no podemos sacar de foco cómo es que está tejido ese guante. Y acá empezamos con lo que son las galgas. ¿Qué son las galgas? Bueno, las galgas es más, está enfocado a la cantidad de agujas que entran en una pulgada cuadrada. 7, 10 y 13. Cuantas más agujas entren en una pulgada cuadrada, más hilado vamos a tener en esa pulgada, por superficie, ¿sí? Entonces vamos a tener puntos de tejido más cerrados. Más material, una resistencia mayor, asociada obviamente al material con el que se esté trabajando. Entonces ya empezamos a combinar cómo se trabajó el material, cómo se hizo ese tejido, con el material en el que está confeccionado ese tejido.
Una particularidad es el Galga 7 Terry. El Terry o Terry Clot es el punto de las toallas que tiene como un rulo y que sirve justamente para eso, para aumentar el tamaño, o sea, hacer un espesor mayor. Estoy poniendo más material que si es aislante térmico me va a servir. Y aparte ese rulo de vuelta retiene aire que es aislante térmico. Entonces, los guantes Terry se van a utilizar cuando necesito poner una distancia mayor, un aislante a la temperatura, sea alta o baja, para los guantes. Y los demás puntos van a ir dependiendo de qué es lo que buscamos. Si buscamos un guante con un punto cerrado, estamos buscando un guante con mayor protección. En cambio, un punto abierto nos va a favorecer a la transmisión del vapor de agua, como veíamos en la norma general. Esa transmisión del vapor de agua no es nada más y nada menos que evaporar esa transpiración, que combinado con que si el material es absorbente de la humedad, como es en el caso del algodón, y no lo es en el caso del poliéster, vamos a tener una mejor o peor transmisión de vapor de agua y una mejor o peor absorción de agua que nos va a dar un mejor confort y va a hacer que la persona pueda trabajar durante periodos de tiempo más prolongados dentro de una misma tarea sin esa molestia que genera la transpiración. Como si fuera poco, esos guantes tejidos se pueden recubrir con un polímero, ¿sí? Y pasamos a hablar de un soporte textil que sería una tela continua, como en el caso de los guantes sintéticos que habíamos visto que podían tener un soporte textil, a tener un guante tejido que puede estar recubierto en un polímero. Ya estamos partiendo de la base de un guante tejido. Y como vimos, más o menos abierto, hay un punto y ese punto es un agujero macroscópico y si no tenemos un recubrimiento completo del polímero, no vamos a poder hablar de estanquedad. Entonces va a ser muy difícil en un guante tejido tener una resistencia a químicos, ¿sí? Entonces, ¿para qué hacemos este recubrimiento en un polímero? Bueno, habíamos visto la cualidad del nitrilo de tener una gran resistencia a la abrasión, ¿sí? Correas, por ejemplo, son con distintas formulaciones, pero están recubiertas en polímero. Estamos hablando de un textil recubierto en nitrilo, y eso le da una gran resistencia a la abrasión. Fíjense que una correa está en constante rozamiento, entonces se utiliza ese polímero para darle esa resistencia a la abrasión. Entonces, buscamos alzar todavía más la resistencia mecánica de un guante con estos recubrimientos. Pero también nos va a dar distintas cualidades. Por ejemplo, dijimos que el nitrilo tenía resistencia a los hidrocarburos, que si nosotros trabajamos con grasas o aceites en un mantenimiento general, no se va a deteriorar, ¿sí? No se va a deteriorar y lo voy a poder utilizar en el tiempo sin que pierda esa resistencia a la abrasión que tiene. El látex tiene una particularidad, no se ataca con los hidrocarburos. Entonces podemos generar un acabado superficial, que es ese rugoso que se ve en la imagen, no sé si se llega a ver, pero tiene un acabado rugoso, que nos da grip. El grip viene asociado a superficie de contacto. Cuanto mayor sea la superficie de contacto que yo tenga con la pieza que estoy tomando, voy a hacer que reduzca la fuerza que tengo que hacer para mantenerlo en la mano. Entonces, para trabajos con herramientas y demás, donde tengo que tener buena precisión y que no se me deslicen, voy a tener que trabajar con un guante de látex, teniendo en cuenta que no va a tener resistencia a hidrocarburos, por ende no voy a utilizarlo en esos. Pero me hace poder tener mejor precisión al no deslizarse esas herramientas con las que estoy trabajando. Y reduce la fuerza de apriete que tengo que hacer para mantenerlas. Herramientas más pesadas, más se va a ver influenciado. Y de esa manera vamos a reducir la fatiga, haciendo que, como dijimos, no perdamos la concentración de la persona, no se gaste energía y puedas seguir trabajando sin aumentar ese riesgo de una lesión o de ese riesgo asociado a la tarea. Tenemos guantes también que son de poliuretano, y acá tenemos una particularidad más, tiene muy buena resistencia a la abrasión, tienen la particularidad que se deterioran con el tiempo, van a tener una fecha de vencimiento, eso se hidroliza y va a dejar de funcionar,
pero tienen una muy buena resistencia a la abrasión. Y se pueden generar capas muy finas, todavía más finas que las que se pueden generar con el nitrilo. Entonces llegamos a un punto de destreza máximo con estos guantes, sacrificando otro tipo de cosas como es la vida útil del guante y un poco las resistencias mecánicas que no están asociadas a la abrasión, que dijimos que son muy altas. Los recubrimientos que pueden tener pueden ser en palma, 3/4, completo, o incluso guantes moteados, que vamos a ver que están recubiertos en PVC. Mencionamos recién un guante de nitrilo, una gran resistencia a la abrasión, como podemos ver en el pictograma de riesgos mecánicos 4, y hablamos de su resistencia a los hidrocarburos. Eso nos va a permitir trabajar en entornos aceitados, y son guantes aptos para mantenimiento general con entornos aceitados. Cuando tenemos un guante recubierto en nitrilo y necesitamos resistencia al corte, vamos a combinarlo con un textil que así lo tenga. Un guante que puede ser, por ejemplo, de HPP. Lo que tienen los tejidos es que son muy finos, entonces quedan muy a la mano y eso nos da una buena destreza. Pero una particularidad que tiene también el nitrilo es que no lo podemos hacer ese acabado superficial que sí podemos hacer en el látex, porque no lo podemos atacar con un hidrocarburo para generar esa arruga, que sería el proceso en cómo se fabrican. Entonces lo que se hace, y ahora en el mundo, y gracias a muchas empresas que están investigando también en la Argentina, se pasó a un proceso por el cual, mediante un espumado de ese nitrilo, de ese NBR, se logra aumentar la superficie de contacto, ¿sí?, de estos guantes, porque cada burbujita, cuando se explota, genera una ondulación, si se quiere, y eso hace que aumente la superficie de contacto. Ahora tenemos una superficie aumentada. Entonces también reducimos de esa manera la fuerza de apriete, mejoramos el deslizamiento de las herramientas, que no se nos deslicen, y hacemos que tengamos una precisión mayor al hacer movimientos donde se requiera. Entonces acá vemos un guante que está recubierto en ese nitrilo, espumado en este caso, para darle esa ventaja, y que está confeccionado en un hilado resistente al corte, como el HPP, como dijimos, que le da un nivel de corte 5, que sería el máximo. Y algo que quizás no mencionamos, pero resistencia al corte es justamente eso, resistencia, ¿sí? No es anticorte como comercialmente se lo conoce. Anticorte sería imposible porque para poder determinar la resistencia necesitamos cortarlo, o sea que de alguna manera el ensayo terminó porque el guante se cortó. Lo que pasa que tienen unos niveles muy altos de resistencia, por lo cual son los indicados para trabajar en estos entornos, ¿sí? Pero no quiere decir que de ninguna manera se vaya a cortar. Los guantes de látex, como vimos, no van a ser adecuados para entornos aceitados, con hidrocarburos, pero son muy aptos para tareas generales de mantenimiento porque tienen un grip superior y tienen una resistencia a la abrasión un poco inferior a la que tienen los de nitrilo. Y los de poliuretano tienen una particularidad que habíamos hablado ya, de antiestáticos. Entonces son aptos para lugares donde necesito proteger el entorno o al producto de la estática, ¿sí? Entonces se utilizan más en esos ámbitos, ¿sí?, cuando nosotros necesitamos proteger al producto de estas dos, digamos, al producto y al ambiente, de que no se genere estática, y no tanto para proteger mecánicamente a la persona, ¿sí? Son para tareas de montaje, de despiece, de armado de equipos, pero tenemos la posibilidad de combinarlo, como cualquier polímero, con una base textil que sea resistente al corte, y ahí vamos a tener un guante con una muy alta resistencia a la abrasión y al corte. Por eso la importancia de ver cada uno de los materiales de los que está confeccionado por separado y ver cómo combinándolos tenemos resistencias distintas. Los guantes de algodón, como dijimos, los podemos tener moteados o no. El moteado justamente es para aumentar esa resistencia
ese grip que nos da mayor precisión en los movimientos, pero la particularidad general es que están hechos de un algodón, con poliéster puede estar combinado también, pero ese algodón es el que absorbe la humedad y nos permite trabajar largos periodos de tiempo con un confort elevado. Los guantes de los que venimos hablando, pero acá tenemos una variedad de completo en nitrilo, donde la resistencia se va a ver ampliada también a el dorso del guante. Y entramos ahora en el campo de los guantes con largo especial o las mangas, ¿sí? Vamos a tener tareas donde no solo vamos a necesitar proteger la mano, como vemos en este caso, también vamos a necesitar proteger la primera parte del brazo. Y para eso existen mangas que pueden tener distintos largos y que pasan por los mismos ensayos mecánicos que cualquier guante, exactamente los mismos. Entonces vamos a encontrarlas certificadas y cumpliendo con las normas de riesgos mecánicos, acompañadas también de la misma marcación. ¿Cuándo podría llegar a necesitar un guante, por ejemplo, con un largo especial o un guante y una manga? Por ejemplo, si yo manipulo piezas de vidrio. Si yo manipulo piezas de vidrio grandes, no voy a solo tener el riesgo de cortarme la mano en el caso de que se produzca un accidente, sino también parte del brazo, en el transporte, moviendo las piezas. Entonces, puedo extender esa protección a la primera parte de la mano con una manga. Cumple exactamente con las mismas normas que tiene que cumplir un guante. Las normas es para guantes y para mangas. Acá vemos guantes de aramida o de Kevlar, que habíamos dicho que tienen buenas resistencias mecánicas en general, pero aparte que son resistentes a las altas temperaturas. Entonces cobra un poco más de relevancia este hilado cuando se habla de combinado con un tejido del tipo terrycloth, como habíamos visto, que tiene ese rulo característico que hace que aumente la distancia porque tenga una capa más gruesa y aparte retiene aire. Ahí vamos a lograr una capa aislante de la temperatura más alta y vamos a poder utilizarlo, por ejemplo, en altos hornos y demás. Hay distintas variedades, vamos a encontrar con puños tejidos, con puños en otros materiales como pueden ser, en este caso, cuero, y obviamente la protección va a estar dada por el material de cada uno de las zonas. No vamos a tener esa protección a las altas temperaturas en la primera parte del brazo, sino solo en la palma, en el caso de los que tienen un puño de cuero. Por eso también existen largos especiales que están normalizados y que tienen que estar aclarados. Es un dato que tiene que venir aclarado, que es un largo especial el guante, porque ya no cumple con la tabla de talles de la norma, ¿sí? Por ejemplo, 35, 40, 45, y podríamos tener los que se hayan diseñado dependiendo de la tarea a la que se necesita realizar. Y en este caso, como es del mismo material, va a tener las mismas cualidades de resistencia a las altas o bajas temperaturas en toda la confección del guante. Lo mismo podemos tener mangas que estén confeccionadas en distintos materiales, como puede ser el Kevlar, para proteger de las altas temperaturas las distintas partes del brazo. Podemos tener el mismo tipo de guantes, pero confeccionados en algodón. Acá no tenemos la resistencia a las altas temperaturas, o sea que no va a poder estar en contacto con materiales muy calientes o que puedan quemar el guante porque no lo van a resistir, pero tiene cierto grado de protección dado que tenemos un material que está aislante, que es el aire, ¿sí? Y obviamente tenemos un gran confort por el algodón. Bueno, acá terminaríamos con la presentación. Espero que les haya sido útil. Obviamente hablamos de 3 herramientas que quedaron determinadas. La primera, como habíamos visto, era la de identificar el riesgo, tenerlo bien identificado, lo que nos va a permitir reducirlo, y después, con las normas, que es nuestra segunda herramienta, ir a buscar cuál es la norma con la que tiene que cumplir este elemento de protección personal para cubrir
el riesgo. Y después vimos también que la otra es cómo está confeccionado, ¿sí? Cómo es el diseño del guante. Y vimos un pantallazo de las distintas variedades de guantes que existen para poder cubrir esos riesgos. Porque vimos que tanto el tiempo del trabajo, los factores ergonómicos y el producto terminan determinando cuál es el más adecuado para la tarea que vamos a realizar y no solo el riesgo que queremos cubrir. Bueno, agradecerles a todos por su participación, espero que sea de utilidad y bueno.